problema. ¿Qué hacemos con los chicos? Algunas de estas preguntitas también le vamos a hacer a ella. Ya está con nosotros, más conocida como la seño Ceci. Ella es psicopedagoga María Cecilia Soto. ¿Cómo está, seño? Muy bien, buen día, muchas gracias otra vez por recibirme, Me gusta pero más lo de la seño. Viste sí, que sí, es más cariñoso, psicopedagoga es como que asusta, ¿viste? muy largo y asusta, sí, un concepto que asusta todavía. Todavía. Pero esto hay que erradicar, ¿no? El tema Sí, del miedo al profesional, de la consulta al profesional. eso, a todos los profesionales de la salud por ahí nos temen un poquito, no sé por qué, pero tratamos de ser amenos y de brindar un poco de calidez, pero sí, todavía hay ese miedo. Y bueno, Ceci, se vienen 2 semanitas. Ujú. eh, para muchos padres es un problema porque los padres por ahí no tienen estas vacaciones de invierno y no sabemos qué hacer con los chicos. Se le deja descansar. ¿Qué hacemos con los chicos para tampoco que se relajen demasiado? ¿Cómo debemos actuar los padres? Dale, voy a hablar de eso y en realidad que les sirva para cada fin de semana, ¿sí? Ah, mira ya. Porque en realidad el receso está por algo, está pensado por algo. Se supone que hicimos una ardua tarea todo este tiempo, entonces nos merecemos un descanso. O sea, creo yo que está dividido en dos. Sí, Están los que tuvieron una ardua tarea y cumplieron esta mitad de año y están los que venimos ahí, remándola, dulce de remando, pero leche. están haciendo, Se están supone que yendo. sí, ¿no? Bueno, hay muchas realidades en cuanto a los estudiantes y a las familias, pero sí, sí, la mayoría está haciendo como le sale hacer, digamos, si le sale hacer de esta manera ardua, es decir, que cumplen, que aprueban las materias, que están muy bien en el entorno escolar, pero también ya sabes que siempre hablo de todo un poco y que todo está Ujú. relacionado. El descanso es necesario, el descanso debe ser dado, Desconectarse. desconectarse y muchos tienen esta, vamos a hablar de la verdad, en estas 2 semanas nadie quiere hacer nada, todos abandonan, vos le decís qué hacer, por más que le demos re tips y un montón de cosas, no lo Ujú. van a hacer o quizás muy poquito, pero muchas veces sirve realmente para, primero, descansar, ¿sí? Descansar en tiempo, salir de los horarios a las Ujú. corridas, de desayunar apurados. Bueno, en ese sentido de relajarse, eso que ya es mucho. Pero también para la limpieza, para el orden, para la organización de todos los ambientes, ¿sí? Ujú. De la casa, de lo escolar. Y bueno, más que nada aprovechar para eso, sabes que insisto mucho en las rutinas y en los Ujú. hábitos que son necesarios, que muchas veces cuando estamos desorganizados, Sí. donde no hay una rutina correcta, equilibrada, armónica, cuesta más todo lo demás. ¿Sí? Cuesta más la organización, la concentración, la atención, cuesta muchísimo más, por eso es necesaria y esta es una buena oportunidad para poder controlar, para poder ver por qué no llegué, para Ujú. también un poco a hacer la autoevaluación para los más grandes, como adultos, para los estudiantes, para los chicos, para el conjunto familiar. Y, o sea, yo creo que el día a día, semana a semana, uno va viendo y se va evaluando, pero andamos a las corridas, tenemos un Ujú. ritmo muy diferente al que era antes. Entonces, sí necesitamos de este tiempo. Entonces, en primera instancia, que si vos me preguntás, sugiero descansar, después, a su vez, organizarnos, hacer lo que nos sea necesario hacer. En cuanto, quizás tenemos personas que nos ayudan en la limpieza y en el orden, entonces vamos a lo específico. Mi carpeta que esté completa, voy a los Ujú. estudiantes. A los más chiquitos les aconsejamos, miren sus mochilas, que están, que hay que renovar, que se puede, que podemos colaborar. Y también, sí, tenemos que ver qué reforzar. Sí. Sí, en primera instancia todo lo placentero, todo lo bueno, el área creativa, salgamos, los que tienen la oportunidad de viajar, que viajen, hacer visitas que están esperadas y reprogramadas y están hace rato ahí durmiendo para hacerlas, bueno, que se las hagan. Pero también hay que completar carpetas, hay que prepararse porque, esto iba a contar, se extendieron muchas fechas, Ujú. ¿sí? No están cerrados en la mayoría de los colegios. Claro, antes me acuerdo que arrancábamos las vacaciones ya con las notas cerradas. Sí, porque había 3 trimestres, ahora hay Claro. 2. Y aún así había 2 trimestres y este ya se cerraba en Sí. junio. Bueno, se extendió todo porque este año en distintas escuelas se hizo la trayectoria de un mes, en la secundaria sobre todo, para Mm. la no repitencia. Entonces hubo un mes de reajuste.
Y ese mes atrasó en cierta forma y a ciertos, bueno, en las notas, en el quehacer, en la trayectoria se atrasó un poco. Tiene que ver con esto y tiene que ver que aunque todavía arrastramos cuestiones de pandemia, Sí. en donde nos estamos acomodando en los ritmos, en el habituarse todavía, entonces se reprogramó, no en todas las escuelas, no en todas las materias inclusive de las escuelas, pero por ejemplo las previas son después de las vacaciones. Entonces hay chicos que van a tener que apuntar a estudiar. Después también hay la compensación de materias que no se cerraron y profesores que no llegaron porque hubo muchos resfríos, Ujú. varicela, hubo muchas cuestiones de salud en donde los chicos no fueron a las escuelas, fueron actos, paros, entonces se atrasó, siempre se atrasa, pero se le brinda más oportunidad y un poco más de flexibilidad para algunos y a algunos les conviene, a algunos no. Bueno, Algunos aprovechan, algunos otros no. aprovechan y otros no aprovechan. Algunos necesitan, y ahí donde quiero hablar, porque realmente hay una necesidad muy grande de la práctica, tienen miedo a hablar con el profesor, a Ujú. encontrarse, y esto hace que haya un uno, que haya una desaprobación innecesaria. Entonces también estamos conversando y viendo la forma de la evaluación, del cómo evaluar. Insisto, invito a los docentes a buscar nuevas estrategias, a ser creativos, a buscar el vínculo, a encontrarse con el alumno, porque yo hay algo que defiendo mucho, es que no existe el uno, es una nota que no existe, porque cuando uno va a ser evaluado tiene cero, que el cero no es una nota, no existe porque también decimos qué ponemos. Bueno, ahí es donde tiene que haber, desde el lado del docente, un poco de flexibilidad, un poco, no hablo de perdonar y de regalar, sino hablo de que algo le puedo, quizás que le dé un tiempo, que se vaya, que vuelva, que le vuelva a tomar, que le haga una pregunta, que no lo exponga ante el público que es, ya sé que son sus compañeros, pero a veces se sienten expuestos y no quieren. Y también buscar otras formas. Está desde la oralidad, desde el multiple choice, podemos buscar otras estrategias. Hay no solo en lo grupal y hacer de a dos, libro abierto, hay un montón de posibilidades que podemos ir buscando hasta encontrar cómo lo queremos evaluar. Hay veces que hay un proceso, pero que no sea el uno directo, que después en otro capítulo hablaremos de eso, pero es algo en lo que no estoy de acuerdo porque después cuesta mucho levantar Sí. o no hay oportunidad de levantar. Y bueno, por esta y otras cuestiones se extendió y se van a cerrar muchas notas después. Entonces, hay más oportunidades de mejorar. Hay todavía oportunidades. Siempre trato de transmitir esta tranquilidad y esperanza, pero no quita a la responsabilidad de cada uno en cuanto a la familia de acompañar, a los estudiantes de meramente estudiar y proponerse, a completar, a estar, a participar en clase, que cuesta también Mucho. muchísimo. Eso es por un lado con respecto a lo escolar. Y con respecto a toda la organización familiar y demás, como decía, que siempre hablamos de las emociones, de cómo hoy nombramos mucho esta palabra, Ujú. tenemos que tener en cuenta nuestra área creativa, nuestro placer, nuestro sentirnos bien. Y eso no siempre tiene que ver con dormir o con hacer lo que me gusta, sino también a mis límites, Ujú. a los que yo me tengo que encauzar, estructurar y hacer una rutina y cumplir porque eso me guía. Eso me conduce, eso me da un orden, es un paso a paso y es un progreso. Entonces, acompañar eso con la familia, estar presente, ver qué está pasando, qué podemos cambiar, reorganizarnos, volver a empezar. Con respecto a la organización familiar, me refiero a los Sí. horarios, por ejemplo, cuando tienen varias actividades, no existe solo el colegio. Y también cuando circulan, porque hay chicos, la mayoría de hoy, en donde comen en la casa de la abuela, después se van Ujú. para la casa del otro lado, después tienen una actividad y después terminan en su casa Sí. y hacen un recorrido que eso también lo desorganiza y eso también hay que acompañar y a veces también no está bien diagramado, se puede ajustar como para que no se canse tanto, que se alimente bien. Estas cuestiones que siempre hablo de la organización. Todo esta semana que sirva para eso y jueguen, jueguen, encuéntrense, disfruten con sus hijos. Al aire, no, no encerrarse 2 semanas en la pantalla. No, que Ujú. descansen en casa, pero que también disfruten de hay muchas actividades. Acá en Corrientes surgen un Sí. montón de actividades siempre y bueno, para los que viajan, que disfruten también.
Hablemos un poquito del espacio de la psicopedagogía, ¿no? De qué se trata para aquellos que por ahí desconocen de esta Ujú. profesión. Bueno, en este espacio muchas veces, como te decía, se tiene una mirada más educacional, en donde tenga que ver con el ambiente educativo, pero no es así. Nuestra mirada es un poco más integral, tiene que ver con todo lo que responde a una persona, ¿sí? A todo lo que tenga que ver. En las últimas consultas que he tenido en el gabinete en donde estoy, van familias que por ahí no saben qué hacer porque hablando puntualmente de técnicas de estudio, por ejemplo, con sus hijos. Entonces piensan que hay que darle la receta de cómo hacer para estudiar, cómo aprender a estudiar. Me decía el otro día un alumno, ¿cómo estudio sin la memoria? ¿Cómo estudio sin la memoria? Porque yo solo sé estudiar de memoria y de memoria no me sale. Y no puedo y no retengo. ¿Y cómo hago? Y bueno, hablemos y nos sentamos a ver. Pero lleva su tiempo, no puedo hacer un seguimiento dentro de la escuela, pero también se da en cierta forma. Pero sí, damos técnicas de estudio, también hacemos un poco de orientación para la orientación vocacional, el test vocacional. Sí, realizamos test y estamos para toda el área de discapacidad, sí, estamos en el camino en donde somos parte de la evaluación, a ver, de qué diagnóstico se puede tratar, si existe o no un diagnóstico, pero también estamos, y esto es lo que defiendo y me insisto mucho, en la prevención, ¿sí? De qué podemos anticiparnos y de qué manera podemos tratar de que no se agrave, de mejorarlo o de sostenerlo con respecto así a discapacidad o a estos temitas que estábamos hablando. A veces hay una desorganización nomás, en donde hay que acompañar a la mamá y guiar para dónde va, con qué profesional, a qué asistir, qué está pasando. Hay veces que son malos modos, hay veces que son desinformación, falta de claridad. A veces necesitamos ajustes como adultos en que nos digan qué hacer, dónde ir. Y también, por ejemplo, que vienen a nosotros, nos cuentan y nosotros inmediatamente escuchamos, hacemos toda la intervención, la entrevista, por ejemplo, y ya derivamos, porque no es una cuestión para mi área, en el área de psicopedagogía, sino más bien de psicología. ¿Sí? Entonces los papás necesitan ese espacio, el niño necesita ese espacio y a partir de ahí sí, trabajamos en conjunto. Hacemos los ajustes pedagógicos o de algún estilo de aprendizaje, de esto de las vocaciones, de demás, temas que estén en ese momento de interés, ¿no? Sea de un niño, un adolescente. Em, También realizamos otras tareas de aportes. Yo hoy en día, te estaba comentando, integro a un grupo de un equipo técnico. Tengo el placer de estar conociendo toda esta área que es les mando un saludo, me pidieron que les mande un saludo, y a los chicos de la secundaria también, que nos vimos anoche, de hospitalario y domiciliario. Es una modalidad muy particular en donde tenemos que acompañar, es un proceso de acompañamiento más bien, en cuanto a todo lo pedagógico, pero también al sostén. Trabajo en coordinación con una psicóloga, el equipo técnico está muy lindo, tiene mucha diversidad de profesionales, somos muchos nuevos y estamos más bien para todo esto, que lo mismo que te estaba hablando, pero son estudiantes en situación de enfermedad, que están dentro de un hospital que pertenece a hospitalaria o están en su domicilio y ahí reciben la educación. Sí, es una modalidad muy linda, ya tiene muchos años, hoy en día está separada del área de discapacidad y bueno, me toca estar un poquito en la parte de esta de asesoramiento, orientación, de acompañamiento a los docentes, sobre todo, Sí. que se encuentran con esa realidad día a día, que es muy particular, que a veces se encuentran en un domicilio con ciertas particularidades, porque está su entorno, su contexto, su familia, y también está en la escuela, en el hospital, perdón, en donde la mayoría son enfermeros, donde hay que ser muy creativos y tener mucho amor para esto también. Y bueno, estoy en esa parte hoy en día, y bueno, y sigo con el gabinete, o sea, hacemos clínica, habríamos que hablar varias veces, no sé el tiempo, pero el psicopedagogo puede integrar y trabajar también con adultos mayores, pertenecer a un equipo técnico y pertenecer a hacer áreas más de dirección, de gestión, de organización y ser parte de aportes, ¿sí? De investigación también, en donde nos lleva
meramente a nuestra experiencia, ponerla en práctica o con esa práctica hacerla teórica y estar para el acompañamiento, es la palabra mayor nuestra, digamos, de nuestra labor, y no siempre es solamente lo pedagógico y no solo niños, sino a todas las edades. Hay veces que se busca una orientación nomás para el tutor, la familia, y después con el niño o el adolescente, o al revés a veces surge, o desde una escuela. ¿Sí? Desde una escuela que a veces necesita, porque dicen, conocer a una psicopedagoga, ¿dónde voy? Y bueno, entonces me invitaron en un jardín también para conocer cómo están, cómo se organizan. Muy buena propuesta, desde los docentes que quieren saber si están hablando bien, si se están dirigiendo bien, si detectan algo que hacer. Ojalá todos los jardines tendrían este tipo de interés de querer mejorar la calidad del niño, porque ven que les falta herramientas, entonces consultan qué podemos hacer. Eso también es un aporte que hacemos nosotros desde nuestra área. Genial, Cecilia, la verdad que es lindo escucharte, porque si bien siempre la psicopedagogía estaba asociada a los más pequeños, vos nos enseñaste que no, que en cualquier momento de la vida uno puede necesitar este apoyo, este asesoramiento, y que no está mal. No, no, no. Es muy bueno contar, es muy bueno consultar, y a su vez que no tengan miedo, porque a veces es un momento nomás, como yo siempre digo, y a veces se piensan realmente en el presupuesto que es, que a veces que es un encuentro, una guía, y es una sola consulta, ¿sí? Para descartar o no, o para guiar, y después un encuentro cada 15 días, o una vez al mes, depende de la realidad de cada caso y de cada necesidad, ¿sí? Entonces es más bien algo que se puede, ¿sí? Que se puede hacer y consultar, y que trabajamos en conjunto con otros profesionales en donde se necesita de ese aporte. Y hay veces que no, que nos corresponde meramente a nuestra área, entonces se trabaja de esta manera. Individual sería, Sí. y después se requiere un informe de nuestra parte, de nuestras actividades que hacemos, de nuestra labor específica, se brinda también. Eso es mucho que nos piden informes todo el tiempo, informes de seguimiento, informes de evaluativos, de aportes, en donde podamos describir qué es lo que hacemos en ese momento, para que estos datos les sirvan a ese otro profesional o a esa escuela para poder avanzar o conocer el caso. ¿Dónde te encontramos, Ceci? Bueno, por Paraguay, que nunca me aprendo, así que sí ahí está voy a Dieguito poner por ahí. el cartelito, nunca me aprendo la altura. Ahí está. Decí que llegás bien, ¿no? Sí, llegó De bien. memoria por lo menos lo ubicas. Es 869, queda por Paraguay entre Junín y 9 de julio. Los espero cuando quieran para ¿Seguís con consultar. característica de Paso de los Sí, Libres? sigo. Sí, Denme una chance ya. Este año tenemos que mudarnos al 3794. Me tengo que mudar. Es asunto pendiente en 2023. Nosotros también asesoramos a la señora Ceci. Es verdad. Para que vean, ¿no? Que una cosa por ahí es hablar de lo profesional, pero vos también, está bueno que siempre nos contás que sos madre, que tenés chicos de diferentes edades, y para vos también es difícil llevar a la práctica todos tus conocimientos. Claro, a mí me encanta, para mí yo soy... ¿Sos re sargentona en tu casa? Un poco, a veces por momentos, a veces que soy muy flexible. Tuve que aprender, es una reeducación. Eso es lo que a mí me gustaba de esta profesión, de que uno trabaja desde adentro, desde uno como uno. Sí, tenemos que dejar de lado ciertas cuestiones, pero estoy en varias partes. Me gusta mi realidad de hoy, digamos, porque soy madre de distintas edades, como dijiste, primaria todavía, secundaria, y ya ahí entrando en la facultad. Y después también, bueno, fui docente muchos años, hasta el año pasado trabajé de manera activa como maestra jardinera de nivel inicial, que agradezco un montón, y no la he dejado de lado, porque me preguntan mis colegas, ¿vas a seguir? Y vamos a ver, pero me abrió muchas puertas. Hoy en día que hablaba con las chicas del jardín decía eso, de que socialmente se desmerece mucho la profesión, y es donde voy y les hice saber eso, de que en los lugares donde voy, en todos los encuentros, en todas las charlas, en todos los congresos que he ido, nombran como eslabón principal, de re importante, el nivel inicial, el quehacer de las maestras, y las enaltecen. Y eso siempre digo, y quiero que sepan las maestras y que se sientan orgullosas, porque
y también muy responsables, porque tenemos que tener esa primer mirada, somos los primeros detectores muchas veces de ciertas cosas, en donde creamos estos hábitos que siempre insisto. Y bueno, por eso agradezco a esta parte que es la que me abrió mucho, mucho, mucho la experiencia, ¿sí? De mi profesión hoy en día. Bueno, soy psicopedagoga y también hace 15 años que hago integración escolar, que bueno, eso sí, lo sigo haciendo y es un trabajo arduo Es otro mundo. donde se trabaja con las discapacidad, las entidades, las obras sociales, las familias, el alumno, las escuelas, son muchas entidades en donde nosotras estamos ahí en En el el medio. medio y nosotros nos toca un pedacito así. En el ojo de la Sí, tormenta. sí, así estamos. Pero si trabajamos en conjunto, se puede. Si trabajamos solas, no se puede. Por eso, en una de mis partes que siempre digo y brindo lo que puedo, es con estos años también capacitar a las chicas. Todavía no me organicé para hacerlo, pero lo hago en el quehacer, porque conozco muchas chicas y me dijeron, tenés el perfil, tenés que hacer, pero bueno, lo tengo que hacer, tengo ahí Pendiente. pendiente hacerlo, capacitaciones para la integración escolar, porque la experiencia es la que suma, la que sirve y la actualización constante, digamos. Pero hay que saber qué hacer, si cada uno sabe con claridad qué tiene que hacer, esto sería re Disney. fácil, pero no, Disney. Disney. Gracias, señor Ceci, por De estar acá nada, con me nosotros. encanta venir. Y usted se toma también vacaciones, me imagino. Sí, me tomo también vacaciones. Me tomo 2 una, semanitas. no las dos, no. A medias, porque hay unos trabajos que no paran. Entonces, a medias, la mitad y la otra mitad A sí. relajarse un poquito. Me relajo, me relajo. Ella es María Cecilia Soto, psicopedagoga, nuestra seño, Ceci, que tanto nos ayudó en época de pandemia a ver cómo sobrellevar esta situación tan difícil con los más pequeños de la casa.